Vamos a ver el ejemplo 2 de torsión. El problema dice de la siguiente manera. El eje BC es hueco. Este eje BC es hueco y tiene diámetros interior y exterior de 90 y 120 milímetros respectivamente. Los ejes AB y CD, estos dos, son sólidos y de diámetro D. Para la carga mostrada en la figura, estas cargas, aquí tenemos los pares de torsión. Para este disco es de 6 kilonewtons metro. Para el disco B es igual a 14 kilonewtons por metro. Para el disco D es igual a 26 kilonewtons por metro. Y para el disco D sería 6 kilonewtons metros. El disco A y el disco D tienen el mismo par de torsión. Entonces vamos a calcular el inciso A. Dice los esfuerzos cortantes máximo y mínimo en el eje BC, esta parte que es hueca. Inciso B, el diámetro D requerido en los ejes AB y CD si los esfuerzos cortantes permisibles en estos ejes son de 65 megapascales. Vamos a calcular cuánto tiene que valer el diámetro D. Y bien, vamos a primeramente la estrategia. Dice que utilicemos diagramas de cuerpo libre para determinar el par de torsión en cada eje. Después se pueden utilizar los pares de torsión para hallar los esfuerzos en el eje BC y los diámetros requeridos para los ejes AB y CD. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre a partir de esta figura. Entonces vamos a hacer algunos cortes en donde se requieran. Por ejemplo, aquí podemos hacer el primer corte. A ver, lo voy a indicar con la pluma. Aquí podemos hacer un corte y analizar únicamente esta sección. Después podemos hacer otro corte aquí y analizar toda esta sección. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a realizarlo. Entonces vamos a modelar. Al denotar con TAB el par de torsión, ¿ok?, en el eje AB, o sea, en este eje AB, aquí existe este par de torsión A de 6 kilonewtons, pero existe también un par de torsión que va en sentido contrario, o sea, para acá, para que contrarreste este movimiento. Por lo tanto, si yo tengo en este disco tengo un par de torsión A de 6 kilonewtons, aquí también en este eje, sobre el eje, en ese corte que hicimos en la sección AB, en esta sección, debe de existir también un par de torsión y lo vamos a denotar como AB, o sea, es el par en esa sección. Se pasa una sección a través del eje AB y para el cuerpo libre mostrado se escribe, o sea, vamos a hacer la suma de momentos en el eje X y vamos a decir que es igual a 0. Entonces, como recordarán, si va en contra de las manecillas del reloj, así, vamos a decir que es positivo. Y si gira como las manecillas del reloj, va a ser negativo. Entonces aquí este primer par de torsión está creando un momento hacia la izquierda, o sea, en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto sería positivo. Por otra parte, el par que se forma en el eje AB, TAB, va a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo. Entonces sería 6 kilonewtons por metro menos TAB va a ser igual a 0. Despejamos TAB y encontramos que el par de torsión en la barra tiene que ser de 6 kilonewtons por metro. Ahora se pasa una sección a través del eje BC, o sea, sería, vamos a borrar esta parte. O sea, vamos a pasar .
se pasa una sección a través del eje BC en esta figura 2, y para el cuerpo libre mostrado en la figura C vamos a hacer el mismo análisis de la suma de momentos. Entonces, fíjense, estamos haciendo ahora el corte en esta parte. ¿Ok? Ya estamos considerando el disco A y el disco B. Y el disco A tiene, ya habíamos mencionado, 6 kN y el disco B tiene 14 kN, como le indica la primerita figura, el modelo del problema. Por lo tanto, vamos a hacer ese análisis de momentos. Y hacemos la misma consideración. Si va hacia la izquierda, es positivo. Entonces, el par de torsión TA va hacia la izquierda y el par de torsión TB también va hacia la izquierda. Por lo tanto, el par de torsión de la sección BC, esta sección, en este corte, debe de contrarrestar estos dos. Por lo tanto, tiene que ir hacia la derecha, conforme a las manecillas del reloj. Por lo tanto, decimos entonces que sería 6 kilonewtons positivo más 14 kilonewtons, va hacia la izquierda, menos, porque va a la derecha, el par de torsión BC. Y eso va a ser igual con 0. Despejamos TBC. Esto lo pasamos para acá, pasa como positivo. Por lo tanto, TBC va a ser igual a 20 kilonewtons por metro. Ese sería el par de torsión en esta sección. Ahora vamos a analizar el inciso A. El inciso A nos pide que calculemos, el inciso A dice los esfuerzos cortante máximo y mínimo en el eje BC. Y este eje habíamos mencionado al principio que es hueco. Por lo tanto, su momento polar de inercia, J, va a ser igual a pi sobre 2 por C2, que es el diámetro externo, elevado a la cuarta potencia, menos C1, que es el diámetro interno, que sería C1, sería este diámetro, y este sería C2 a la cuarta potencia, es igual a pi sobre 2 y sustituimos los valores. El diámetro externo sería igual a 0.06 metros elevado a la cuarta menos el diámetro interno, que sería 0.045 elevado a la cuarta metros. ¿Ok? Aquí ya lo convertimos a metros. Por lo tanto, el momento polar de inercia va a ser igual a 13.92 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Y vamos a calcular entonces lo que nos pide ese inciso A, que es el esfuerzo cortante máximo. Y como recordarán del primer problema, habíamos dicho que el esfuerzo cortante máximo se da en la superficie externa o en la superficie exterior. O sea, si ustedes empiezan a crear un par en este tubo, ¿ok? Donde primero se va a empezar a deformar, o donde bueno, no se va a deformar primero, sino donde va a sufrir la deformación máxima, o sea, sería en la parte externa. Si suponemos que este cilindro es sólido, ustedes se pueden imaginar que al torcer una barra cilíndrica, en el centro pues no va a suceder nada. Es como si estuviera girando sobre su propio eje y todas las deformaciones surgirían alrededor de este centro, si en el caso de ser una barra sólida, ¿ok? Por eso el esfuerzo cortante máximo se da en la superficie, comienza del centro y empieza a crecer hacia la superficie, pero en este caso, como es hueco, pues aquí no tenemos ningún esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante comienza en el diámetro, en la superficie interna, y se maximiza hacia la superficie externa. Por lo tanto, el esfuerzo máximo va a ser igual al esfuerzo 2. Vamos a decir que el esfuerzo 1 es en el esfuerzo interno y el esfuerzo 2 es el esfuerzo externo, y va a ser igual al par de torsión BC por el diámetro externo, ¿ok? De 60 milímetros entre el momento polar de inercia, J.
El par de torsión TBC de esa sección TBC la calculamos aquí, que sería esta, TBC, sería igual a 20 kilonewtons metro, que es lo que tenemos aquí, por el diámetro externo, que habíamos dicho que es de 0.06, esto, 0.06 metros, entre el momento polar de inercia, que lo calculamos aquí arribita, que es 13.92 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Por lo tanto, el esfuerzo máximo en la superficie externa va a ser igual a 86.2 megapascales. Y ahora vamos a calcular el esfuerzo cortante mínimo, que sería esta parte. Y como se muestra en la figura 3, los esfuerzos son proporcionales a la distancia desde el eje de la flecha. O sea, ustedes pueden aquí ver una proporcionalidad directa. ¿Ok? O sea, conforme aumenta el radio, de este cilindro, el esfuerzo crece. ¿Ok? Aquí se puede ver. Por lo tanto, pues podemos usar semejanza de triángulos. Entonces podemos decir que el esfuerzo mínimo, este esfuerzo mínimo que se genera aquí, ¿ok? Sería este esfuerzo mínimo, entre el esfuerzo máximo, que sería este esfuerzo, ¿ok? Va a ser igual al diámetro 1, que sería este diámetro, bueno, este de aquí, entre el diámetro 2, que sería todo esto hasta este punto. ¿Ok? Vamos a borrarlo para que... Por lo tanto, el esfuerzo mínimo lo podemos despejar de esta ecuación, de esta relación. Entonces tendríamos que C1 sobre C2, y este esfuerzo máximo lo pasamos del lado derecho, del término del lado derecho, multiplicando. Por lo tanto obtendríamos el esfuerzo mínimo, que sería 45, que es C1, entre 60, que es C2, multiplicado por 86.2 megapascales. ¿Ok? Aquí no hay problema si lo dejamos en milímetros, porque al cancelar milímetros con milímetros, aquí surge un parámetro adimensional. Por lo tanto, tendríamos que el esfuerzo mínimo va a ser igual a 64.7 megapascales. Y aquí se pueden dar cuenta que el esfuerzo 1 o el esfuerzo mínimo en la superficie interior es menor que el esfuerzo de la superficie exterior. El inciso B nos pedía, vamos a regresar, ¿no? El inciso B, el diámetro D requerido en los ejes AB y CD si los esfuerzos cortantes permisibles en estos ejes son de 65 megapascales. Por lo tanto, se advierte que en ambos ejes la magnitud del par de torsión, habíamos mencionado que en ambos ejes, en el eje A y en el eje D, existía el mismo par de torsión, que son de 6 y 6. Por lo tanto, dice que se advierte que en ambos ejes la magnitud del par de torsión es T y es igual a 6 kilonewtons metros, figura 4, que es la que acabamos de ver, y al denotar con C el radio de los ejes y al saber que el esfuerzo permisible es igual a 65 megapascales, se escribe entonces que el esfuerzo va a ser igual a T, que es el par de torsión, por C, que va a ser el radio, entre J, que es el momento polar de inercia. Por lo tanto, el esfuerzo permisible nos los dan de dato y nos dicen que es de 65 megapascales, o sea, es lo máximo que va a aguantar esta barra sólida. Y va a ser igual a 6 kilonewtons por metro, que es el par de torsión que está sujeto esa barra, que es de 6 kilonewtons, y de este lado también es 6 kilonewtons para contrarrestarlo, por C. C es el radio, entre pi sobre 2 por
C a la cuarta, ¿ok? Recuerden que el momento polar de inercia para una barra sólida es pi sobre 2 por c a la cuarta. O sea, es semejante a lo de la de un cilindro hueco. Por ejemplo, aquí le quitamos esta parte que es hueca, ¿no? Pero si este cilindro no es hueco, o es como si elimináramos el diámetro interior, nos quedáramos solamente con el diámetro total, ¿ok? Entonces aquí sería pi sobre 2 por c a la cuarta. Vamos a borrarlo. Por lo tanto, nosotros podemos despejar c, esta c, aquí tenemos una c, y aquí tenemos c a la cuarta, por lo tanto aquí se puede cancelar una c, y aquí solamente quedaría pi sobre 2 por c al cubo. Esta c lo jalamos para acá, del lado izquierdo, y esos 65 megapascales lo pasamos del lado derecho dividiendo, entonces quedarían 6 kilonewtons por metro sobre pi sobre 2 por 65 megapascales, y eso sería igual a c cúbica, que es lo que tenemos aquí. El resultado sería 58.8 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Si sacamos raíz en ambos lados, obtenemos que c va a ser igual a 38.9 por 10 a la menos 3 metros. Este es el radio del cilindro sólido que nosotros debemos de considerar, pero nos está pidiendo el diámetro. Como obtuvimos el radio, bueno, el diámetro entonces sería 2 veces el radio, que sería 2 por 38.9 milímetros. Por lo tanto, D sería igual a 77.8 milímetros. Ese es el diámetro que nosotros requerimos en esas barras sólidas. O sea, sería este y este. Ese es el diámetro en estas barras sólidas para que pueda soportar un esfuerzo de 65 megapascales. Y eso sería todo del ejemplo número 2.